Esto es lo que quería decir. El próximo ponente ahora. Vamos a pasar al norte de Europa. Kevin Lefferty es escocés, es el asesor de políticas nacionales en bosques escoceses y gestiona el programa forestal. Y el objetivo de su programa es hacer algo para mejorar la salud y reducir los costes del sistema nacional de salud mediante la prevención. Señor Kevin Lefferty, tiene la palabra. Buenos días a todos. Es un privilegio estar hoy con ustedes aquí, y a dar las gracias a Selvans por haberme invitado a compartir algunas investigaciones de Escocia. Tengo poco tiempo para presentarles mi ponencia. Empezaré diciéndoles que hemos trabajado mucho en Escocia para combinar el entorno y el sistema sanitario durante 10 años. Ahí mostraré solo 2 puntos de mi investigación, pero hemos trabajado mucho para conectar el entorno, medio ambiente y los profesionales de la salud, hacer que combinen sus idiomas, su vocabulario, conocer cómo funcionan, trabajan los profesionales de la salud, ver qué vocabulario y qué acrónimos utilizan. Yo empecé trabajando en la asistencia sanitaria durante 2 años. Trabajé en la atención sanitaria, la promoción de la salud y luego pasé al entorno medioambiental, trabajando para la Comisión Forestal en Escocia durante los últimos 13 años. Y una de mis observaciones clave es que necesitamos más comunicación entre los dos sectores. Los profesionales del medio ambiente tienen que trabajar más tiempo con los profesionales de la atención sanitaria y estos tienen que pasar más tiempo en el medio ambiente y con sus profesionales. He sido un asesor asesor forestal durante muchos años. He trabajado con psicólogos psiquiátricos y también les he invitado a que pasen tiempo en los bosques. No sé si muchos países lo han hecho, pero a nosotros nos ha ayudado mucho y han ayudado a comprenderse a las personas entre los distintos sectores. Cada vez hay más evidencias que nos indican que debemos relacionar la práctica y la política del medio ambiente y de la sección sanitaria. Y no creo que sigamos necesitando más pruebas, sino que debemos pasar a la acción y a aplicar cambios in situ. Ya hay bastantes pruebas de que debemos pasar a la acción si observamos las normas y vemos que los profesionales de la atención sanitaria piden cambios y para que el sistema cambie en Gran Bretaña, tiene que cambiar el sistema sanitario. La medicina forestal es una parte de la solución para nuestro sistema sanitario. Tenemos que hacer un enfoque de abajo hacia arriba para mejorar en la promoción de la salud. Tenemos que romper las barreras y superarlas, y antes de seguir lo que tenemos que hacer es combinar bien la homogeneizar la terminología. Cuando empezamos a utilizar baños forestales, pensábamos que se trataba de bañarnos en los bosques físicamente y ahora hablamos de ecoterapia o inmersión forestal. Habrá que estandarizar la terminología porque ayuda mucho, sobre todo cuando hay diferencias culturales entre los distintos profesionales. No sé cuántos de ustedes han estado en Escocia, es un pequeño país, pero es extremadamente bonito, es muy bonito visitarlo.
Tenemos un paisaje y una topografía muy variados, pero muchos de nuestros habitantes de nuestras ciudades no utilizan estos espacios exteriores o no lo suficiente. Intentamos que cada vez más personas se relacionen de forma habitual con estos espacios. No se trata de que vayamos al Parque Nacional una vez al mes, sino se trata de lo que hacemos todos los días con los espacios azules y verdes que tenemos al lado de casa, los lugares donde jugábamos cuando éramos niños. Ahora podemos utilizarlos para ir a caminar o a ir en bici. Se trata de relacionar a las personas con sus entornos naturales. Hace 10 años creamos una estrategia llamada zonas forestales para crear una estrategia para la salud, para crear la promoción de la salud en Escocia y reducir las desigualdades. Y uno de los retos que puedo observar en terapia forestal y baños forestales es que muchas personas de clase media se benefician de ellos, pero muchas personas que viven en la pobreza, en la privación, no pueden acceder a estas zonas. ¿Y cómo podemos hacer que sean más accesibles para que todos puedan beneficiarse de estos espacios? Esto depende de nuestra estrategia sanitaria y un ejemplo de este programa, programa FARO, es un programa que se llama diversificando la conversación, y es un programa federal especialmente para adultos con problemas mentales. Es para adultos que tienen ansiedad y depresión moderada y pacientes ingresados con problemas mentales graves, y gran parte de la investigación demuestra que estas personas con problemas graves empiezan ya a beneficiarse de estas zonas y se hacen grupos de 12 personas. Las personas se divierten y les ayudan profesionales de la salud y del medio ambiente. Es decir, personas de estos dos campos trabajan conjuntamente, es decir, es un programa de colaboración. No se trata de ultramedicarlos, en realidad, evidentemente que a los doctores les ayudan, sí, pero estos son también muy caros y resulta mejor utilizar a otros profesionales, y además es más efectivo. En cuanto a las actividades, ¿cuáles son? A estas actividades pueden hacer las personas de todas las edades, hombres, mujeres, indistintamente, y utilizamos a veces o trabajamos con ocupaciones antiguas, hacemos fotografías, etcétera. Y este programa ha sido un gran éxito y se ha aplicado a toda Escocia. Tenemos 22 socios ya, ONGs y unos 200 graduados al año. Y se ha desarrollado conjuntamente con nuestra seguridad social. Son programas de formación dirigidos a personas que disfruten estas actividades. Las tienen que hacer personas que tengan más de 2 años de experiencia en actividades al aire libre. Son terapeutas especializados. Hacemos un curso certificado con profesionales de la atención sanitaria. ¿Cuáles han sido los resultados de este estudio o de este programa? Buscamos una combinación entre coste y eficacia. Y hablamos del Instituto Nacional de Excelencia Clínica, que utiliza un análisis de coste y efecto para ver cuál es la eficacia de cada medicamento según cada caso, y aplicamos siempre un programa de calidad y
siempre observamos si un tratamiento o una medicina es eficacia realmente. Los especialistas en atención médica les va muy bien utilizar este programa de excelencia en realidad. Y este programa puede mejorar la calidad de los resultados a lo largo de 6 meses. Nuestro sistema de seguridad social decide cuáles son los medicamentos que podemos utilizar o no, y hemos realizado varios estudios en los que hemos visto que hay un índice de retención del 75-80% o de perseverancia, quiero decir, dentro de este programa, y las personas con los problemas más graves son los que más se benefician de él. Y se han hecho más de 35.000 recetas, en realidad, recetas verdes. De hecho, esto es una intervención natural, no es una medicina natural sin efectos secundarios importantes. Tendríamos que pensar en estandarizar estas opciones forestales cuando un equipo te ofrece terapia forestal. Debes tenerlo en cuenta y realmente debería incluirse porque es mucho más eficaz que recetar un antidepresivo o cualquier otro medicamento. Tenemos que cambiar la situación para que la terapia forestal y las recetas verdes se conviertan en parte de la atención sanitaria como otra opción más. Se han demostrado muchas mejoras, mejoras físicas y mentales en realidad. El nivel de seguimiento es muy elevado y cuando hablamos de problemas mentales, el problema es que la gente se aísla y deja hablar con otros miembros de la comunidad. Si se aíslan cada vez más, este programa utiliza la naturaleza para que las personas vuelvan a conectarse entre sí y se sientan felices de formar parte de una comunidad. Las aspiraciones futuras para este programa son las siguientes. Ha funcionado durante 10 años y queremos introducirlo en la práctica sanitaria de nuestro sistema social. Es para que forme parte de nuestro sistema central. Debe ser una opción más cuando asistamos a nuestro médico de cabecera y queremos seguir expandiendo nuestro trabajo. Pero uno de los retos es quién lo paga y cómo se comparan los costes. Este programa cuesta menos de 50 euros al día por participante y un paciente ingresado cuesta de 250 a 300 euros al día. Y estar en un centro médico al coste es de 150 euros también al día adicionales. Esta es pues una alternativa más económica y es una gran opción. Las recetas verdes son una gran opción también y la eficacia es muy elevada. Voy a pasar a la segunda parte de mi presentación, pues estas son las referencias si a alguien le interesa este programa. Otro programa es escocés en realidad. Hablamos con los propietarios de los bosques y uno de nuestros programas principales es los bosques urbanos y exurbanos que se aplican en zonas urbanas y postindustriales cercanas a nuestras ciudades, y se trata de proporcionar acceso a la gente a estas zonas regeneradas, y creemos realmente que muchas personas que van
al campo con coche o da igual. Estas personas viven mejor, pero se puede ir también andando, claro. Hay que acercar las reservas naturales a las personas, pero ir a un parque nacional es caro, por ejemplo, porque la gente no puede ir habitualmente, a menos que tengan ingresos excedentes. O sea, nuestro programa quiere mejorar las zonas verdes cercanas a las ciudades. El objetivo es acercar a las comunidades verdes para que se beneficien las personas, también las ciudades una vez más, y aumentar las zonas verdes, identificar las zonas donde pueden crearse nuestras nuevas zonas. Muchas personas pueden tener zonas verdes al lado mismo de su casa y deseamos que las personas puedan disfrutar de otras actividades fuera de casa. No solo tenemos que hablar de los bosques, tenemos que facilitar el acceso a estas zonas. Para muchos de nosotros es normal utilizar los espacios verdes, pero hay muchas personas que están desconectadas con las zonas verdes, o sea que hay que volver a conectarlas. Y a nosotros lo facilitamos con nuestro programa, un programa de introducción a espacios verdes, y ayudamos a crear programas y actividades para que la gente disfrute los espacios verdes. Pues este es un estudio de 1 millón de euros que se realizó hace 5 años. Es un elemento importante. Algunas personalidades académicas lo llevaron a cabo. Había también economistas de la salud que participaron en él para intentaron ver si este experimento era efectivo. Este programa introdujo mejoras y luego se necesita dinero para mantener los espacios durante 10 y 15 años al menos. Deben ser poblaciones de unas 2.500 personas que estén cercanas a zonas boscosas. ¿Y por qué intentamos acercar los bosques a las personas? Hemos oído hablar de ansiedad y estrés entre nosotros y esto va en aumento en la vida moderna. ¿Y cómo vamos a recuperarnos? Pues para ello podemos utilizar los espacios verdes y sabemos que los problemas mentales son muy habituales. Una de cada 4 personas tendrán problemas mentales dentro de nada. Y en Escocia esto le cuesta a la seguridad social mucho dinero, unos 7.000 millones anuales. Y eso son casi 2.000 libras por personas. Podríamos utilizar las zonas verdes y los bosques para evitar estos problemas y para que más personas sean más resilientes en términos de salud mental. Queremos que las personas que viven en zonas de menor nivel y que tienen menos acceso al transporte accedan a estas zonas verdes, porque sabemos que estas personas tienen más posibilidades de padecer ansiedad y depresión. ¿Podrían estos programas mejorar la salud mental de las comunidades? Somos muy nos dijeron que éramos muy optimistas. Sí, quizá mucha gente
esté convencida de ello. Pero si yo lo preguntase, ¿los bosques pueden mejorar la salud mental de las personas? ¿Quién sería? Vale, pues muchas gracias porque veo que no soy el único que piensa así. O sea, este es un reto, la base de nuestro estudio y realmente queríamos saber cómo mejorar esta situación utilizando métodos científicos. En el 2012 se seleccionaron 6 zonas distintas y se buscaron comunidades y representa que el 50% de la zona de bosques está a 1 kilómetro de poblaciones de unas 2.000 personas. Y seleccionamos bosques de un mínimo de 4 hectáreas y el 4% de espacio verde tenía que estar cubierto de árboles. Este es el 4º año de mi investigación y estoy realmente trabajando para mejorar los problemas mentales de las personas y este programa también tendrá un impacto en las actividades motrices de las personas y facilitará acceso al deporte y una gran parte de Escocia podía utilizarse. Este programa se ha utilizado 70 millones de libras en este proyecto. Es una investigación muy importante para gestionar mejor los bosques y que la gente pueda disfrutarlos. Creo que es lo que hay que hacer. Y la seguridad social se gasta 30.000 millones al año. 13.000 millones en problemas de atención mental. Entonces 70 millones no tiene comparación. Comparado con el gasto de la seguridad social, este es muy modesto y se trata realmente de cambiar los comportamientos y la salud de las personas, y esto cuesta menos de 15 libras por persona. Estos programas se han utilizado durante 10 años y hemos tenido varios puestos piloto hasta ahora y lo que queremos es acabar con este programa para estudiar los efectos en la salud mental de los escoceses. También hemos utilizado escalas para calcular cuál es el nivel de relación entre las personas y sus zonas verdes. Aquí ven algunos de los detalles. Estos eran las cifras publicadas y desde aquí hay una investigación muy potente. Esto es solo un mini resumen. Los descubrimientos del WIAT. Cuando empezamos pensé que esta era una solución mágica, pero hemos de ser honestos y saber que con nuestras intervenciones se han mejorado mucho las zonas verdes. Bueno, no siempre que un estudio de 5 años ha servido solo para empezar y no bastaba para cambiar la salud de las personas. Esto es un programa a largo plazo en realidad. Y lo que sí que vimos es que hubo cambios comportamentales. Eso sí, esta estructura que creamos era necesaria, pero no suficiente para cambiar el contacto con las personas. La promoción no siempre supera la cultura. Muchas personas están desconectadas de los bosques y cómo podemos reconectar a estas personas desconectadas.
Realmente esta es una intervención de muy bajo coste y puede escalarse a nivel nacional. Hubo grandes mejoras en actividad física y mejoras muy grandes en cuanto a reconexión con la naturaleza. Y cuando se observa la calidad de vida de las personas, creo que algunas intervenciones tienen el potencial de mejorar la salud. O sea, nuestro programa nos presenta cada vez más preguntas y no nos pararemos aquí. Ya hemos empezado otro estudio para aplicar este programa a nivel de todo el país. Crearemos lugares de intervención gratis y otro programa de 70 millones de libras. Bueno, ya... ¿Me queda tiempo? No, justamente decíamos que se le ha acabado el tiempo. Muchas gracias.